Se calcula que aproximadamente el 30% de la población, ¿vale? Que eso para una enfermedad es muchísimo, o sea, es brutal. Y así es como funciona el estrés en nuestro cuerpo, ¿no? Es demasiado poco estrés, digamos, esta sería como la gráfica, ¿no? Demasiado poco estrés es malo, el pico del estrés agudo es bueno, es positivo para nosotros, pero si te pasas vuelve a ser malo, ¿no? Entonces justo es eso, tenemos que intentar estar ahí como en ese medio. En muchas situaciones la culpa nos indica lo que tenemos que hacer, no lo que no tenemos que hacer, ¿no? Yo siempre digo que el mes que estuve de prácticas en psiquiatría en el Marañón fue el peor de mi vida con diferencia. O sea, salía de ahí llorando todos los días. Para mí es una reflexión general del sistema sanitario que ha entrado en una dinámica en la que en vez de pensar en qué es lo mejor para las personas, se piensa en eficiencia, que es lo que más felicidad nos da a los humanos y lo que más nos llena de sentido son las relaciones personales. El tema que estamos para ayudar a la gente y en general la gente sale súper contenta y con cambios muy profundos, ¿no? Pues Carlos Cenalmor, eres psiquiatra, también psicoterapeuta. Además es muy interesante porque integras ambas visiones. Tienes un perfil muy interesante también porque, para mí por lo menos, por esto de que eras de Madrid y lo dejaste para irte a lo que podría ser el otro extremo, que es el Valle de Benasque, en Aragón. Y, y tienes una newsletter muy interesante que a todo el mundo le recomiendo que se apunte. Yo llevo ya unos meses siguiéndote y incorporando algunas de las cosas de las que hablas. Bienvenido a Sobran las Palabras. Muchas gracias, Álvaro, y gracias por la presentación. Y nada, empiezo animando a la gente a que se suscriba si quiere a la newsletter, que es totalmente gratuita. Y como tú sabes, pues cada día voy enviando pequeños consejos, son emails breves para personas estresadas y en los que pues voy ayudando a la gente a vivir una vida más equilibrada, ¿no? En torno al estrés laboral, al estrés en la vida personal. Y bueno, esto lo hago porque precisamente ese es el tema que como psiquiatra más me interesa, el tema del burnout o del estrés laboral, que ahora podemos hablar un poquito más qué es esto del burnout, que sería la consecuencia más grave del estrés laboral. Esto lo trabajo, me dedico de forma especial a este tema porque yo sufrí sobre todo una gran crisis de burnout, de estrés laboral. He sufrido más de una, pero la última fue la más grande y a partir de ahí es cuando empecé a ayudar a otras personas, al principio a profesionales sanitarios, luego ya pues, a un público general, a salir del burnout, a evitar el estrés laboral y sobre todo pues bueno, a vivir una vida más equilibrada en la que el trabajo te aporte felicidad y no te esté quitando ni felicidad, ni vida, ni salud, ¿no? Que es lo que le sucede a muchísimas personas en este momento. De hecho, dices, tengo una newsletter para personas estresadas y estaba pensando, soy tu target, o sea, soy tu tipo, la persona que se tiene que apuntar a eso, sí, sí. Sí, porque muchas veces en el trabajo se nos olvida desconectar o parar o una cosa de la que hablas en la newsletter te leí, esto de organizarse un poco bien, ¿no? Y tener un poco unos horarios y demás. Y yo soy total carne de cañón para tu trabajo, así que, Ajá, bueno, creo que también a nivel personal me interesan mucho estos temas. me alegro. Em, Vamos a hablar en este rato sobre este estrés laboral o burnout, que ahora te preguntaré más. Sobre todo vamos a enfocarlo en qué efectos tiene esto en la relación con uno mismo, una misma y con otras personas. Vale, Entonces, lo primero que me sale preguntarte para contextualizar un poco es qué es esto del burnout, porque vale. tengo entendido que está según la OMS es una enfermedad, o sea, un poco que nos Total. cuentes esto y también cuáles serían un poco los síntomas, ¿no? Porque algunas personas igual no entendemos la palabra, pero cuando digas, pues que te duele la espalda, yo voy a decir, ah, me suena, ¿no? O cosas Eso así. es. Exactamente, ¿no? El burnout es un gran problema que hay ahora en nuestra sociedad, está muy relacionado con cómo entendemos la vida, el trabajo, ¿no? En nuestra cultura. Y como bien dices, pues es una enfermedad, un problema de salud que está en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es pues, un documento que genera la Organización Mundial de la Salud. Y como la propia OMS dice, pues es el resultado del estrés crónico en el trabajo. Aquí ya hay que matizar una cosa y es que, claro, la OMS habla de trabajo, entonces ya automáticamente todos pensamos en trabajos remunerados. Pero hay que señalar que hay muchos trabajos que no son remunerados, ¿no? Como pues, el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos,
el cuidado de personas mayores, por ejemplo, o incluso pues, colaborar con una ONG o cualquier tipo de tarea de este tipo que, por supuesto, te puede quemar también. Entonces, bueno, esto es algo que yo lo digo siempre porque a veces la gente dice, pues a mí no me pasa. Bueno, te puede pasar, ¿no? Incluso aunque no estés cobrando. ¿Y en qué consiste exactamente, ¿no? Cuando este estrés crónico nos empieza a afectar y a alterar nuestra mente y nuestro cuerpo, pues hay sobre todo 3 bloques de síntomas, que es un poco lo que quizá los que nos escuchen se pueden sentir identificados con estos bloques, que son un primer bloque, que sería la falta de energía física y emocional, ¿no? Es cuando uno empieza a estar quemado, empieza a sentir que pues le cuesta más levantarse por la mañana para ir al trabajo, para hacer sus actividades diarias, ¿no? Que cada vez el cuerpo va sintiendo, va teniendo menos cantidad de energía, ¿no? Para dedicar a estas actividades. Y esta energía física y emocional que también baja, si eso sigue avanzando, me empiezan a aparecer enfermedades consecuencia del estrés crónico, ¿vale? Porque el estrés crónico es un factor de riesgo para cualquier enfermedad que existe, ¿vale? Y esto estamos hablando precisamente de la enfermedad del estrés crónico, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades pueden aparecer? Yo en mi práctica diaria me encuentro de todo, pero es que de todo es de todo, ¿vale? Pero bueno, lo más típico, problemas digestivos, problemas de piel, ¿no? Hay personas que empiezan a tener así erupciones en la piel que nadie entiende de dónde vienen. Pueden aparecer problemas de hipertensión, incluso ya si la cosa avanza, infartos de corazón, que ya he visto alguno. Bueno, pues el cuerpo empieza a reaccionar, a tener problemas también a nivel del sistema inmunitario por ese estrés excesivo que está soportando. Y a nivel de salud mental, que yo soy psiquiatra y es de un poco lo que más detecto, pues depresión, ansiedad, bueno, muy típico que si avanza el burnout acaben ahí estos problemas. Esto sería el primer bloque. Luego tenemos otros 2 que son como los más específicos del burnout, que uno sería la desconexión emocional de nuestro trabajo, y esto es como que esto se le llama despersonalización, no lo llamamos así los psiquiatras. Y es que nuestra mente está sufriendo tanto con el trabajo, ¿no? Por esa carga de estrés, que lo que empieza es a desconectarse del trabajo. Entonces tu trabajo pues te empieza a dar más igual, empieza a no interesarte o tener resultados. E incluso aquí aparece una cosa que es el cinismo, que es bastante peligroso, que es que te vuelves irritable, incluso las personas a lo mejor a las que tú querías ayudar, tus posibles clientes o pacientes o alumnos, ¿no? A lo que tú te dediques, de repente se empiezan a convertir en tus enemigos y en personas molestas que son un problema más que el objetivo pues, de tu trabajo y de lo que tú des, ¿no? Tus servicios. Entonces, bueno, esto es un síntoma doloroso. Y luego ya tenemos el último, que sería la falta de realización personal, ¿no? La falta de autorrealización, que es cuando desconectamos a un nivel más profundo, que podríamos decir incluso espiritual, ¿no? De nuestro trabajo, que nos deja de llenar, dejamos de verle un sentido a lo que hacemos, tenemos la sensación de que ya no estamos aportando nada al mundo con nuestro trabajo y en ese momento pues hay mucha desorientación y mucho vacío. Entonces, estos son los 3 bloques de síntomas, digamos, centrales del burnout. Y no todo el mundo tiene por qué tenerlos a la vez. Hay gente que empieza por un lado, hay gente que empieza por otro, ¿no? Pero bueno, para que la gente un poco nos pueda entender cuando hablamos de burnout qué es esto exactamente. Y como ya digo, pues puede tener unas consecuencias muy graves, ¿no? En la salud. ¿Cómo puede una persona que nos esté escuchando saber si tiene, no sé si se puede autodiagnosticar, pero saber si tiene o está cerca de tener esto? Pues, por un lado, es simplemente escuchando lo que acabo de decir y cotejando, ya hay mucha gente que luego ya me escribe o me dice, oye, a mí esto me pasa, ¿no? Luego, hay tests que se pueden realizar. Es verdad que los tests siempre en psiquiatría se dice que un test nunca debe ser diagnóstico, no tiene que un profesional verlo contigo. Pero bueno, yo por ejemplo en mi newsletter, en carloscenalmor.com, gratuitamente, nada más apuntarse, reciben un test, ¿no? Donde pueden ellos ver con una graduación numérica pues el grado de estrés laboral, de burnout que están sufriendo. Entonces esto también ayuda más porque yo ahora he hecho una explicación así un poco rápida de lo que es, pero ahí pues voy dando más detalles y demás, ¿no? Entonces eso es algo recomendable.
Y bueno, lo dicho, ¿no? También un profesional clínico de la salud mental debería saber diagnosticar esto, aunque es verdad que como es una enfermedad muy silenciada, que se le ha dado muy poca importancia en los últimos años, ahora cada vez más, afortunadamente, bueno, hay muchos profesionales que se les pasa, eso es verdad, ¿no? Pero bueno, esto debería ser la manera. Claro. Más o menos, ¿qué porcentaje de personas pueden estar sufriendo burnout? Se calcula que aproximadamente el 30% de la población, ¿vale? Que eso para una enfermedad es muchísimo, o sea, es brutal. Es verdad que dentro del 70% hay casos más graves y casos más leves, pero más o menos por ahí están los números. Es verdad que no se ha hecho un estudio súper serio a nivel científico del problema, porque esto pues costaría muchos recursos y tal. Esto es un dato que sale de pequeños estudios que se van realizando y bueno, más o menos se llega a esta conclusión. Pero vamos, cualquier caso son números muy altos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Tengo entendido que, según te escuché en una entrevista o en tu newsletter, no me acuerdo, que el 70% más o menos es de gente que trabaja por su cuenta. Hmm. Bueno, ese dato realmente es que de la gente que trabaja por su cuenta, o sea, de los emprendedores, esto es un estudio de la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, el 70% de los emprendedores en Estados Unidos, porque claro, es de población de allí, tienen síntomas de burnout. En España, ¿cuánto será? Pues no me extrañaría que por ahí, incluso puede ser peor, ¿vale? Porque Claro. aquí los emprendedores no están tan mimados, ¿no? Como Estados Unidos, entonces, bueno, eso también puede ser, ¿no? Pero esto nos lleva a que hay factores. Yo he trabajado y trabajo con muchos emprendedores con burnout, ¿no? Entonces veo en la experiencia que tengo con ellos por qué se queman, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día una persona me decía, ¿no? Yo eh, llego un día, ¿no? O sea, un día de trabajo, empiezo a trabajar y me planteo qué cosas tengo que hacer. Y claro, la lista es infinita, ¿no? Porque los emprendedores es que nunca acaban, ¿no? Y entonces me decía, ahora estoy tranquilo porque he conseguido acabar estas tareas y tal, no estaba hablando conmigo y ya me he quedado tranquilo. Y yo le dije, pues tengo una mala noticia, porque esta tarde vas a tener otras tantas tareas por hacer. Entonces, un emprendedor no puede basar su tranquilidad a la hora de trabajar en haber acabado las tareas, porque en un día va a tener más, ¿no? Entonces, tienes que diseñar otra estrategia para aprender a desconectar, aprender a descansar, que esto luego si no lo hablamos, que es súper importante en el burnout. Y bueno, en general, el problema del emprendedor es que las tareas nunca se acaban, ¿no? Son infinitas. Y bueno, esto a otras personas que trabajan por cuenta ajena también les puede suceder, ¿no? Que tengan una percepción de que el trabajo nunca acaba y solo sientan que solo pueden descansar cuando han acabado todas las tareas. Y a menudo eso es imposible, ¿no? O sea, siempre va a haber más, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo recuerdo una época en la que trabajaba un trabajo muy, muy divertido, que era moderando una sala de un chat de un bingo online. Y Wow. era hace ya unos cuantos años, justo antes de empezar con todo esto. Y era teletrabajo, que en esa época muy poca gente teletrabajaba. Y eran 5 días y librabas 3. Y eran seis Ajá. horas al día. Y a veces cuando estoy, yo qué sé, haciendo kilómetros con mi coche para ir a dar un taller a no sé dónde, o Sí, ahora antes de que vinieras tú gestionando una cosa de la web con la persona que lo lleva, como un poco estresado, a veces pienso en esa época y digo, "Uf, que ya. fue, no sé si era más feliz que ahora, pero desde luego era súper feliz. Porque, y eso que muchos fines de semana trabajaba porque no Sí. había, era 5-3, pero esos 3 días, me acuerdo que le ponía una tela por encima del ordenador, que estaba en mi Ujú, dormitorio, y tenía 3 días libres, ujú. tenía, bueno, era increíble. Y ahora pues igual no es Claro, así mi vida, ¿no? sí. Es Mm, que esto es muy interesante porque en las formaciones en general, ¿no? Que recibimos, digo, en la universidad, incluso en el instituto, se nos enseñan elementos que se llaman técnicos, ¿vale? Pero no se nos enseña cómo utilizar esos elementos técnicos, ¿no? O sea, a ti, por ejemplo, tú ahora estás emprendiendo, ¿no? Estás por tu cuenta. Nadie te ha enseñado nunca, seguro, por ejemplo, cómo planificarte, cómo gestionar mentalmente las tareas, cómo gestionar ese estrés, ¿no? Y todas esas habilidades, que luego lo podemos también hablar un poco más, todas las habilidades que tienen que ver con lo psicológico y lo emocional,
se las llama soft skills, ¿no? Habilidades blandas o también he escuchado habilidades no técnicas. Entonces como que las degradamos y realmente son probablemente lo más importante que hay, ¿no? Porque si tú no sabes gestionar bien tu mente en una empresa, en un trabajo de lo que sea o emprendiendo, por muchas habilidades técnicas que tengas, muchas veces no puedes aplicar ese conocimiento porque tú a nivel mental no estás siendo capaz, ¿no? de organizarte o de hacer las cosas bien, ¿no? Esto, el otro día me lo contaba, por ejemplo, una... Bueno, es que tengo millones de ejemplos de esto, pero bueno, te voy a hablar de una abogada que nos, como nadie le había enseñado nunca cómo gestionar a nivel psicológico a sus clientes, ¿no? Que pues, un abogado ve casos dramáticos de personas que lo están pasando muy mal, personas que pueden ser a lo mejor muy insistentes, porque claro, están con el agua al cuello, ¿no? Y ella eso no lo sabía gestionar, ¿no? Y tampoco sabía gestionar, por ejemplo, el tema de cómo cobrarles, cómo poner los precios, cómo, bueno, cómo estructurar todo esto. Y era una persona con muchas habilidades técnicas como abogada, pero como le faltaba todo esto no técnico, que por supuesto que también es algo técnico, estaba fatal, ¿no? O sea, de hecho, en una charla que le dio un grupo de abogados que estaba esta persona, ella se puso a llorar y me dijo, me estoy dando cuenta que estoy enferma, ¿no? O sea, que tengo esto que estás hablando, ¿no? Que tengo burnout. Y en su caso venía mucho por no tener estas habilidades, ¿no? Y esto es algo que le pasa a la mayoría de la población, claro, que nadie nos ha enseñado, ¿no? A gestionar esto. Total, Ujú. jolín. En- claro, vivir o entender la vida de esta manera y no Ujú. atenderlo, ¿qué consecuencias nos puede acarrear? Pues, por un lado, por supuesto, ya he mencionado problemas de salud física y mental que pueden llegar a ser muy graves, ¿vale? O sea, yo he llegado a ver personas, el otro día también, una persona que trabajando en una empresa estuvo metiéndose caña a nivel laboral un año, ¿no? De, no, es que tengo que seguir, no puedo parar, pa. Bueno, pues en un momento su cuerpo se desconectó y estuvo en la cama metida 3 meses. Entonces, claro, todo ese trabajo que había hecho, pues ¿de qué te sirve si luego vas a estar 3 meses en la cama, ¿no? O sea, que se perdió como toda la inercia que podía llevar su trabajo. Y estuvo en cama por una depresión grave. Y de eso ya a mí me ha visto tiempo después de esto, ¿no? Pero todavía no se había recuperado, años después, ¿no? Entonces, las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? Luego, otro ejemplo que cuento de vez en cuando, que esto fue el jefe, ex jefe de un familiar mío, que era un directivo, bueno, pues muy eficiente en su trabajo, muy bueno en lo que hacía, que llevaba toda la vida ahorrando para su jubilación y dedicando, pues no sé, ¿no? La gran mayor parte de su vida al trabajo exclusivamente. Y 2 años antes de jubilarse murió de un infarto, ¿no? ¿Por qué? Por el estrés que llevaba manteniendo y por que ese estilo de vida tan poco saludable basado solo en trabajar, ¿vale? Que obviamente a mí me encanta trabajar, ¿vale? Yo no voy como de hippie de no trabajes, para nada. O sea, yo trabajo un montón y disfruto de mi trabajo, pero soy consciente de que tiene que haber un equilibrio, simplemente, para rendir además más todavía, ¿no? De lo que podríamos rendir si vamos ahí un poco como pollo sin cabeza solo dando, ¿no? Y encima, pues te puede pasar esto, ¿no? Que a 2 años de tu jubilación, que es ese momento que mucha gente está toda la vida esperando, pues que te mueras, tal cual, por el estrés que llevas metiéndole a tu cuerpo durante toda la vida. Entonces, bueno, son consecuencias importantes. Y luego hay otra consecuencia que no se habla mucho, pero que yo la digo mucho y conecta mucho con las personas, que es el vivir la vida desconectados, como si no estuviéramos viviendo, ¿no? Como zombies. Eh, y esto es muy doloroso, porque hay personas que viven con tal nivel de estrés que vienen eventos importantes de su vida, ¿no? Como, yo qué sé, su boda o la boda de ese mejor, super amigo, ¿no? Ese mejor amigo, o, bueno, eventos incluso del trabajo que llevas mucho tiempo esperando, pero tú estás tan estresado y tan desconectado por el estrés que vives, que esto además tiene una explicación neurobiológica de por qué nos pasa, ¿no? Porque nos desconectamos al estar estresados, que en el fondo estás viviendo años de tu vida como si no los estuvieras viviendo, ¿no? Y esto también yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Como te merece la pena vivir este tren de vida tan loco pero que no estás profundizando o tendría más sentido bajar un poquito el ritmo
para realmente conectar, ¿no? Y esto también es otra consecuencia que me parece importante mencionar. Recuerdo que nombras a veces que hay dos tipos de estrés. Ajá. Con esto que dices que te gusta trabajar, que a mí también me encanta, y te contaba antes Ujú. que una vez al mes subo a Navarra y es mi semana de ejecución máxima. Hago talleres aquí y allá Ajá. y el domingo por la noche llego aquí a Madrid y me meto en la cama y digo, "Fua, no puedo más". Pero no considero que no llego a un pico de esto es insano para mí, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cuáles son estos dos tipos de estrés bueno, y de qué nos puede servir Ujú. conocerlos? Claro. Sobre todo tenemos dos estreses, el estrés agudo y el estrés crónico, ¿vale? El estrés agudo es el bueno y el crónico es el malo. Eh, entonces, a este estrés agudo, ¿por qué es bueno? ¿O por qué se dice que es el estrés bueno? Bueno, porque el estrés es un mecanismo natural de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hace cientos de miles de años estábamos por ahí, yo qué sé, ¿no? Por la sabana, y aparecía un depredador, necesitábamos ese pico de estrés para entrar en estado de alerta y sobrevivir, ¿no? O para nosotros cazar a otros depredadores. O sea, el estrés es algo maravilloso que hace que en nuestro día a día, en esos momentos en los que tenemos que dar el 100% de nosotros, se liberan una serie de hormonas y de neurotransmisores en nuestro cuerpo, sobre todo el cortisol, la adrenalina, que nos hacen concentrarnos más, nos hacen tener más fuerza física incluso, ¿no? Nos hacen ejecutar todo con mucha más eficacia. Y esto pues es sano y de hecho tan sano es que si no tenemos picos de estrés agudo, nos vamos deprimiendo y eso es otro tipo de burnout realmente, ¿vale? Que es el burnout por desconexión, por desmotivación, ¿vale? Que hay un subtipo que es así. Porque no tienes retos en tu vida, ¿no? No hay nada que te llene, que te motive y entonces te vas apagando. Entonces, hasta ahí, ¿cuál es la recomendación? Pues que en tu trabajo, en tu día a día, tengas esos pequeños picos diarios de estrés agudo, saludable, ¿no? O sea, que no sea una locura, pero que, joder, que tengas retos, que tengas tu motivación diaria y que cada día luego desconectes todos los días un rato por la noche, nada de por la tarde, noche, bueno, ya cada uno ahí en sus horarios, pero que desconectes del trabajo al 100% para que ese estrés agudo luego baje y entonces te mantienes en estrés, en picos de estrés agudo, ¿no? También, bueno, pues esto es algo clave, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos esos descansos, esas desconexiones diarias? Que el estrés agudo se mantiene todo el rato. Entonces, en medicina ya hablamos de que eso ya no es agudo, ¿no? Es crónico, porque nunca baja. Y ese es el estrés que es tóxico y es súper nocivo para el ser humano y es la causa del burnout, ¿no? Ese estrés crónico se transforma en burnout, en este desgaste, en ese estar quemado. Y es ese estrés crónico el que digo que es factor de riesgo para cualquier enfermedad. Ahí lo que nos sucede es que nuestras hormonas, o sea, se habla de la intoxicación de cortisol, ¿no? Que el cortisol se mantiene en nuestro cuerpo tan alto que las funciones que inicialmente hacía empieza a hacer las contrarias, ¿no? En vez de, por ejemplo, el cortisol potencia el sistema inmune, pero de forma crónica lo que empieza es a reducir, ¿no? La eficacia del sistema inmune, lo empieza a debilitar. Y esto, bueno, pues con a nivel metabólico, bueno, con todo, ¿no? Digamos que tampoco me voy a poner muy técnico, pero Sí, sí, esta es sí. un poco la idea. Que en mi cabeza es como que hay un termómetro y hay una horquilla, ¿no? En plan, de estos grados a estos y que Total. vamos oscilando entre esa horquilla, ¿no? Eso Que bajar es. mucho o subir mucho o Eso estar es. mucho tiempo arriba nos podría llevar a Sí. esos síntomas, ¿no? A esa... De hecho, estás describiendo súper bien la curva de la hormesis, que es una curva en forma de U invertida, y así es como funciona el estrés en nuestro cuerpo, ¿no? Es demasiado poco estrés, digamos, esta sería como la gráfica, ¿no? Demasiado poco estrés es malo, el pico del estrés agudo es bueno, es positivo para nosotros, pero si te pasas vuelve a ser malo, ¿no? Ok, Entonces justo es eso. Tenemos que intentar estar ahí como en ese medio, pero no es simplemente estar estresado, es también desconectar, ¿no? Aprender a desconectar para poder conectar otra vez. entiendo. Ujú, Claro, la pregunta que me viene es, por qué nos complicamos tanto la vida a veces? O ujú, sea, ¿por qué buscamos esos picos de estrés o hacemos cosas que, no sé, ¿no? Seguramente ujú, mucha gente podría trabajar menos, o menos ujú, horas y ganar menos dinero, sin embargo,
No, a mí me decía el otro día una amiga, ¿por qué te complicas tanto con esto del podcast, ¿no? Y montar semejante tinglao y, ¿no? Porque ahora hago las formaciones y hago esto y esto no es un trabajo ahora mismo para mí, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué razón nos complicamos tanto la vida? Bueno, cada uno tiene sus motivos, está claro, pero hay un elemento adictivo en el estrés. Eso es evidente, ¿no? El estrés nos genera, como he dicho, este chute de hormonas y nos hace sentirnos bien, nos hace sentir más concentrados, nos genera placer, ¿no? Bueno, aparte de esas hormonas son endorfinas, que son placenteras. Y si la única fuente de placer en tu vida es tu trabajo, pues luego cuando viene el bajón dices, no, yo quiero seguir trabajando para seguir sintiéndome bien, ¿no? Y luego también, claro, hay un elemento de supervivencia, ¿no? Yo, la gran crisis de estrés que tuve, bueno, yo tuve dos grandes crisis, sobre todo, bueno, hay una tercera por ahí también que fue diferente, pero bueno, la más grande, o sea, la primera fue cuando trabajaba en un gran hospital en Madrid, en el que tú también trabajaste, que lo hemos hablado antes. Y eso fue una crisis de estrés de supervivencia pura, ¿no? De decir, estoy aquí, tengo que hacer tantas horas, tengo que trabajar por las noches, hacer guardias, no tengo herramientas de estas que hemos hablado antes, psicológicas, para gestionar nada de todo esto, ¿no? Entonces, claro, un nivel de agotamiento brutal en el que yo al final tenía que sobrevivir y me faltaban herramientas, ¿no? Para sobrevivir. Y luego tuve otra gran crisis de estrés cuando empecé a emprender y a montarme mi propia consulta y demás, que ahí era un tipo de estrés también de supervivencia, pero en ese momento ya era como una carrera de decir, tengo que sobrevivir porque ya nadie, o sea, por ejemplo, a nivel de pacientes, ya nadie me trae pacientes, ya no tengo una nómina, o sea, tengo que buscarlo yo todo y conseguirlo yo todo. Entonces eso te activa un estado de alerta cerebral que no puedes parar, ¿no? No puedes parar porque sientes que tienes que seguir corriendo y seguir corriendo porque nunca vas a estar seguro, ¿no? Esto pues, eso le pasa mucho a los autónomos, pero repito, también te puede pasar en una empresa en la que sientas que no puedes parar de trabajar para lograr tus objetivos. Entonces, bueno, hay elementos ahí que tienen que ver eso con el entrar en estados de alerta y de sentir que necesitas sobrevivir a toda costa cuando a lo mejor ya estás sobreviviendo de sobra, ¿no? Porque en el fondo, pues, al menos en nuestra sociedad, pues todo el mundo prácticamente sobrevive de sobra, pero en nuestro cerebro no está eso tan claro, ¿no? Entonces estamos generando estrés constantemente. Ok. Claro, me estoy pensando en un amigo que me decía, a ver si me toca la lotería, y le decía, ¿qué harías? Decía, pues me compraría una casa frente al mar y leería libros y no haría más. Y yo pienso que al día 10, exagerando un poco hacia arriba, ya estaría buscando tener una huerta o subir montañas o Claro, no sé, o... total. Es que necesitamos, ¿no? Esos estreses. Te decía antes que vengo ahora de un viaje a Noruega, que me he ido a hacer esquí de travesía todos los días y bueno, ahí en el Ártico, bueno, impresionante, en la zona norte de Noruega. Y en mi newsletter precisamente enviaba un email a los suscriptores que les decía, joder, aquí el grupo que estamos, somos un grupo de 8 personas, lo tenemos todo para la felicidad en este momento, ¿no? Obviamente es un poco enlatado, ¿no? Pero teníamos deporte todos los días. Ese deporte no era solo deporte, sino que era tener una meta, un objetivo que te estresaba un poco, que era yo quiero llegar a esta cima, a ver el tiempo hoy, a ver si nos nieva, si hace viento, si no, ¿no? O sea, como tener una meta. Y luego teníamos tribu, teníamos una comunidad de 8 personas que estábamos ahí disfrutando juntos, apoyándonos unos a otros, tal. Bueno, ha sido maravilloso porque eran todos personas geniales, que yo no conocía a ninguna. Y eso sí que creo que sería algo más conectado con la felicidad, ¿no? Más que solo tener una casa enfrente al mar y leer libros, porque ahí probablemente te vayan a faltar ingredientes, ¿no? Te va a faltar un poco ese estrés agudo, esos retos, esas motivaciones. Claro. Sí, me está viniendo que... Te comentaba que soy de Navarra. En mi pueblo hay una cosa que me doy cuenta, es que hay gente que se jubila y se compra un huerto. Y Ajá. tienen un huerto, pero no un huerto en plan, esto me da a mí mis lechuguitas. Tienen un huerto a veces, algunos que Ya. podrías montar un supermercado, ¿no? Y a veces Qué tienen pique bueno. con el huerto de al lado, a ver quién tiene más grandes los tomates. Ajá. Y también contribuyen a llevarle a gente de su familia y amigos. Hay como mucha abundancia en eso.
Y a muy veces bueno. desde fuera lo veo, ¿no? Cómo puede ser un objetivo que he cogido para, Muy bueno, pues para interesante estar, esto. sí, para tener ahí. Ujú. Oye, Carlos, tú en estos picos de estrés que hablas, en esta vida que llevabas, cuéntanos un poco, porque llega un día que dices, mira, yo creo que esto de quedarme aquí en Madrid no me va a salir a cuenta, y te vas al Valle de Benasque, en Aragón, que Ujú. estás a cuántos metros de altitud, por cierto. No, no mucho, 1100 está mi pueblo, Bueno, no está que mal, no, no no está está mal. mal, Sí, pero sí. yo que he vivido en Navarra y en Madrid habré estado unos 12 años en total Ujú. y tengo como los dos polos que para mí Vale. son muy marcados, eh, Ujú. bueno, ¿cómo te nace esa idea y cómo te la planteas y cómo te está funcionando, ¿no? Dejar Mm, la ciudad en la que está todo lo que puedes pensar en la vida, casi todo, claro. por irte ahí que lo que más hay es naturaleza y todo lo demás falta, ¿no? Totalmente, ¿no? Claro, mucha gente me pensaba que estaba loco, porque ya me había, después de años montándome mi consulta en el centro de Madrid, bueno, ¿no? O sea, que era como la capital donde se supone que está el dinero, el éxito, ¿no? El bienestar, y coger y decir, yo me piro de aquí, me voy a un valle perdido, ¿no? En medio del Pirineo. Y esto fue una decisión que tiene varios porqués, ¿vale? Un porqué muy importante es el amor a la naturaleza y a la montaña, que desde hace muchos años pues está presente en mi vida, desde un viaje que hice al principio de la universidad con unos amigos de la universidad, que nos fuimos 7 días a recorrer el Pirineo en autonomía, o sea que no pasamos por ningún pueblo, teníamos toda la comida en la mochila, ¿no? Bueno, en algún momento tuvimos que repostar y eso marcó mi vida drásticamente, ¿no? Porque la felicidad que experimenté en ese viaje de una semana fue increíble, ¿no? Es como nada parecido que hubiera experimentado antes. Y me di cuenta de... Bueno, ahí empezó todo esto de lo que hablo ahora, ¿no? En gran parte en ese viaje. Del el estilo de vida que llevamos, bueno, pues eso, ¿no? Empezó ahí a forjarse como estudiante de medicina. Y lo que me estaba dando cuenta es que en Madrid, bueno, pues que tenía muchas cosas buenas, pero que algo que era importante para mí no lo estaba pudiendo disfrutar. Simplemente como a mí me gustaría disfrutarlo, ¿no? Y como cuando la vida pasara, no quería llegar a la tumba y decir, joder, no he hecho todo el montañismo que quería, esto no lo he disfrutado al 100%. Entonces, bueno, esto era un motivo que estaba ahí, pero luego otro motivo era que la ciudad en sí misma me quemaba. O sea, me estaba un poco empezando a tener burnout con Madrid, ¿no? Los ruidos, el exceso de información, el ritmo, incluso la cantidad de gente, ¿no? Porque yo pues he vivido en Madrid toda la vida y pues la familia, los amigos de toda la vida, tal. Entonces, llega un punto que es que hay demasiada gente en tu vida, ¿no? Y que esto es difícil de gestionar porque para realmente tener tiempo para ti tienes que estar diciendo muchos noes, ¿no? A muchos planes y a muchas cosas. Y bueno, había luego una sensación que yo tenía de decir, a nivel laboral estoy bien, pero sé que quiero llegar mucho más lejos que esto, ¿no? O sea, lejos en el sentido de la cantidad de gente a la que quiero ayudar y también de la calidad de mi trabajo, ¿no? La calidad de mi vida laboral, porque al final yo era, pues, ver pacientes hora tras hora, ¿no? Y ya está. Que para muchos ese es como el objetivo y está bien, pero yo decía, a mí esto, no sé, no me vale, ¿no? Necesito ir más allá. Y veía que si quería hacer un cambio profundo en ese sentido, si me quedaba en Madrid, yo no iba a poder hacerlo porque necesitaba más tiempo y más espacio, ¿no? Espacio mental. Que eso fue una de las grandes cosas que gané cuando me fui a los Pirineos. Pues de repente bajé mucho nivel de estímulos y mi mente empezó a trabajar con mucha más creatividad, con más profundidad, ¿no? Empecé a conectar muchas más cosas y a raíz de eso, pues, bueno, pues empezó a crecer más mi proyecto un poco personal, ¿no? A nivel laboral, este tema del burnout y todo el programa que tengo también para el burnout y esto. Me sale decirte que enhorabuena por la decisión, ¿no? Pues, Gracias. por ver un poco lo que te podría aportar y por tomar la Ujú. decisión de, no sé, que a veces un cambio así da vértigo, ¿no? Da vértigo, claro. Sí, sí. No, no fue fácil y lo tuve que preparar un tiempo, ¿eh? No, no fue de hoy para mañana cojo y me voy. Hubo una preparación previa, que a veces hay mucha gente que me lo pregunta y digo, oye, yo esto estuve un par de años viendo cómo lo hacía, ¿no? O sea Claro. que, bueno, también eso es importante. Una pregunta. Tú hablas a veces de la culpa.
Ujú. Estaba pensando si te sentías culpable, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Buah, cierro todo esto que Sí. tengo, que es un trabajo que, bueno, pues que ya estaba Ujú. funcionando, ¿no? Y me voy ahí a perdido. Por supuesto, sí, ¿Sentías sí. culpa? Sí, sí, es que es muy buena pregunta. Esta nadie me la había hecho y me parece muy buena, porque fíjate, ¿no? Tú no estás haciendo daño a nadie con una decisión así, pero te puedes sentir culpable, ¿no? Y esto es una frase que digo yo muchas veces, que es que en muchas situaciones la culpa nos indica lo que tenemos que hacer, no lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y en mi caso, este fue un ejemplo tal cual, ¿no? O sea, yo pues sentía cierta culpa, de, joder, lo que he construido aquí, o joder, mi familia, o mis amigos, ¿no? Que les abandono, que bueno, esto es un término muy psicológico, que para nada es abandonarles, ¿no? Porque Mm. todos son adultos y no puedes abandonar a un adulto. Eh, pero yo tenía esas sensaciones dentro y también decir, joder, y si me va mal, ¿qué me estoy haciendo a mí mismo, no? Bueno, y había mucha culpa, ¿no? En esa decisión. Pero bueno, claro, yo ya llevaba un trabajo de años de trabajo personal y de decir, puedo sentir la culpa que quieras, pero que yo me voy, ¿sabes? Porque sé que es lo que tengo que hacer. Obviamente hay una apuesta arriesgada. Y esto pasa mucho está muy relacionado también esto con el burnout, porque hay muchas personas que en su trabajo, esto me lo dicen muchos pacientes, ¿no? Que, por ejemplo, el otro día una persona que gestiona un equipo y que el equipo le interrumpe cada 2 por 3, ¿no? O sea, ella tiene que hacer sus tareas, pero el equipo, pues, le dice, o sea, le están interrumpiendo constantemente, ¿no? Entonces eso va minando su capacidad de concentración. Esto es algo que pasa muchísimo hoy en día, y más en las empresas que hoy en día hay un chat interior, un chat interno, el no sé qué, los emails, entonces la gente le cuesta mucho entrar en un flujo de trabajo tranquilo y sin interrupciones. Que esto es una de las cosas que hay que trabajar para evitar el burnout. Entonces, bueno, lo estaba trabajando con un cliente y me decía, es que me siento culpable si les digo que no a mi equipo, ¿no? Si les pongo, aunque sea ponerte 1 hora y media en la que dices, aquí nadie me va a interrumpir. Y ese era un caso claro de tu culpa te está diciendo lo que tienes que hacer, no lo que no tienes que hacer, ¿no? Y bueno, así con muchos temas, pero vamos, muy presente en el burnout esto de la culpa. Claro. O sea, de aquí Ujú. saco dos cosas. Bueno, esta manera de trabajar, de tener 300 interrupciones, es como lo contrario a lo que se propone en todas las ideas de cómo trabajar de manera eficiente, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, Total. el relojito este, ¿no? Que me apago el móvil, me pongo 45 minutos y ya Ujú, se puede estar incendiando el piso de arriba que sigo, ¿no? ujú. El otro extremo sería esto que cuentas, ¿no? Sí. Estoy ahí, me escriben, me llaman, vamos, así Ujú. todos los días 8 horas. Creo que te puede Sí. explotar la cabeza. Entonces, de aquí de lo que cuentas saco dos cosas. Uno, que a veces experimentar esa culpa no tiene por qué ser un freno. Por ejemplo, decir, lo hablábamos antes, ¿no? También, bueno, es domingo, pero ¿y si hago esto? Ya lo Ajá. adelanto a mañana, que es lunes, y así mañana puedo hacer esto, porque seguramente, en mi caso por lo menos, yo no Claro, digo, ya así mañana me tomo la tarde libre y me voy al cine y a dar un paseo. No, digo, así mañana hago lo del martes y avanzo claro. más, ¿no? Entonces, Total. experimentar esa culpa que tenemos a veces, ¿no? Podría ser una buena idea. Igual que tener una Mm, lista de cosas y decir, sé que la tengo, pero mañana la atenderé, ¿no? total. Y has Mm. nombrado otra cosa que es esto de decir que no. Ujú. Que también hablas de esto a veces, lo he leído y te he Sí. visto en vídeos. Si quieres contar un poco qué Ujú. nos puede aportar. Sí, bueno, esto es un temazo también, muy, sí, muy relacionado con la culpa, ¿no? Y con el burnout, ¿no? Esto ya lo digo, las dificultades en las relaciones, en el trabajo, suelen ser una de las causas más importantes de burnout. Que parece que el burnout es porque trabajas mucho, tienes muchas tareas, bueno, cómo te relaciones con tus compañeros, con tus jefes o con tus clientes, en mi experiencia, influye mucho más en el burnout. Obviamente no es lo único, pero influye mucho y mucho más que otras cosas que tienen más fama, ¿no? Y uno de los problemas a nivel relacional que solemos tener es que no sabemos decir que no, no sabemos poner límites. Esto es otra de esas soft skills que es fundamental en la vida para tus relaciones laborales y personales, ¿no? Y de esto, así como resumen, yo diría, bueno, primero que cuando tú quieras decirle que no a alguien, que pienses en ti primero, o sea, en por qué te puede costar decir que no a esa persona, porque ahí vas a ver, te vas a dar cuenta de dificultades que tienes, de bloqueos emocionales que puedes estar teniendo. O sea, que te mires internamente.
Luego que otra cosa que digo mucho es que la emoción de la rabia es una buena aliada, ¿vale? Porque hay como una corriente últimamente de que parece que si te enfadas es que no has alcanzado el nirvana y tal, y no, o sea, la rabia es una emoción necesaria para la vida, para todo, para las relaciones. Otra cosa es que agredas a la gente, eso no, pero ¿no? La rabia como emoción es fundamental y te va a avisar de cuándo hay un límite que necesitas poner, ¿no? Por ejemplo, pues un compañero de trabajo que no hace lo que tiene que hacer y se lo acabas haciendo tú y tú sientes rabia, es porque te está avisando esa emoción, ¿no? De, oye, ve y dile algo, ¿no? Dile, mira, yo no voy a hacer más esto, o se lo comunico a otra persona, o lo que sea, ¿no? Y luego otra clave es ser claros a la hora de decir que no. Que yo aquí lo que suelo decir es, si vas a decir que no, di no. Utiliza la palabra no, ¿vale? Porque hay muchas personas que es como, bueno, le voy a decir a esta persona lo que pienso. Y luego lo adornamos tanto que la otra persona dice, es que no sé ni qué me está diciendo, o parece que está contenta, ¿no? Con lo que está pasando. Entonces, bueno, la claridad a la hora de poner un límite es fundamental y es algo en lo que muchas personas fallan, ¿no? Y entonces, bueno, tienes que expresar tal cual tú quieres que la otra persona entienda tu límite, ¿no? Bueno, se podría hablar de esto Sí, sí, otra sí. hora, pero es un tema muy No, muy interesante. interesante, porque es verdad que yo que vengo del mundo de la comunicación no violenta, hay como un par de propuestas concretas, ¿no? Ujú. Eh, y una es que cuando tienes que decir algo lo digas en 30 palabras. Bueno, Que no muy hace falta bueno. que lo midas, pero que no empieces ahí, oye Carlos, que al final no puedo ir porque tal, pero bueno, en caso Sí, de que tal sí que podría y que te enredes y la persona no tenga claro si has dicho que sí o que no. claro, O que digamos que no y luego deflectemos un poco, ¿no? Bueno, pero a lo mejor por ese miedo. claro. Y la Muy otra que bueno a mí esto. me ha aportado mucho es que cuando yo digo que no, Ujú, estoy diciendo que sí a otras cosas. Entonces poder nombrarlas. Oye, Carlos, no voy a poder ir el martes a tu ujú. propuesta porque he quedado para jugar a tenis. Y es Claro, importante para mí. Y también me sirve para escuchar los noes de la gente, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, pues no voy a hacer esto, saber a qué está diciendo que sí. claro. Porque no me parece nada fácil ese Muy tema, ¿eh? bueno. No me No, parece... no es Innato, desde nada. luego, no es de los seres No. humanos. Por- porque conectamos con el miedo a que nos abandonen, ¿no? Cuando tú vas a decir que no a alguien, en el fondo lo que te está pasando por dentro es, ¿y si esta persona me abandona? ¿No? Pero como hemos dicho antes, a un adulto no se le puede abandonar, pero bueno, es un miedo infantil, ¿no? Que tenemos. Entonces hay un miedo muy racional a Ujú, cuando vamos a decir que no, ¿no? ujú. Pero bueno, un tema muy interesante, sí. Total. Pensando en las relaciones y en el Ujú, burnout, quería preguntarte cómo puede afectar que una persona esté experimentando estos síntomas, ujú, cómo puede afectarle a las personas que tiene cerca, ¿no? A su pareja, familia, amistades, ujú. qué impacto puede tener. Sí, esto es uno de los temas que a veces hacen que las personas me pidan ayuda, ¿no? El que se dan cuenta que están tan estresados en el trabajo que cuando llegan a casa pagan ese estrés con sus seres queridos, ¿no? Y aquí puede haber dos variantes. Por un lado es el estar tan estresado que pues ya son todo malas contestaciones, ¿no? No estás disponible a lo mejor para tus hijos, para tu pareja, emocionalmente. Pero luego está esta desconexión de la que te hablaba antes, que eso también es muy duro y muy dañino, ¿no? Es una persona que llega a casa exhausta y muy desconectada emocionalmente, pues va a vivir el día a día con sus seres queridos o también incluso con amigos, ¿no? Pues como con muy poca profundidad, pero porque no es capaz, porque es que Ya. su mente está en modo supervivencia. Entonces, en el modo supervivencia, nuestra mente está pensando en no morir, no está pensando en conectar profundamente con las personas, ¿no? Y bueno, y esto es un motivo que muchas personas sí que me lo dicen, ¿no? Y me dicen, joder, pues, me estoy perdiendo la infancia de mis hijos, o estoy siendo, o sea, no sé, ¿no? Solo con mis hijos solo me sale gritarles y ponerles límites y echarles broncas y muchas veces cuando se trabaja este tema del estrés y del burnout, todo esto mejora muchísimo, ¿no? De hecho, estoy pensando que si te contactan porque alguien externo les ha dado un toque, por así decirlo, Ujú, puede tener que ver con que estoy desconectado conmigo mismo, ¿no? Que hasta que alguien no ujú, me ha dicho, oye Álvaro, tío, ponte las pilas, no he ujú. tomado el paso, ¿no? Claro, sí, sí. Eso, ahí entramos en la otra desconexión, ¿no? Que es una causa y una consecuencia del burnout, que es la desconexión que tenemos con nosotros mismos
y que es un tema más social, ¿no? Hoy en día, con la cantidad de bombardeo de información que tenemos, el otro día que me pasaba, ¿no? Porque vine a Madrid a una formación, pues después de estar ahí pues, en el Valle, y llegué a Madrid y me puse a pasear por el centro, que estaba con mi novia también y tal. Y era como, joder, mira este escaparate, y mira este, y tal, y los anuncios, no sé qué, ¿no? Y me apetecía comer todo lo que me había en las tiendas, probarme toda la ropa, ¿no? O sea, y entonces ese día llegué a un poco a mi... Bueno, estábamos en un hotel, llegué a mi habitación y dije... O sea, hoy no me he enterado de qué me ha pasado a mí por dentro. O sea, lo que me he enterado es de lo que me apetecía comer y comprar y tal, ¿no? Pero es tal el bombardeo, ¿no? Que nos lleva a desconectarnos de lo que estamos sintiendo. Y esto no te tiene... O sea, yo lo digo porque estoy acostumbrado a vivir pues, ahí en la montaña y claro, cuando veo una gran ciudad lo noto muchísimo. Pero no tienes por qué vivir en una gran ciudad, porque a través de los móviles y el bombardeo un poco mediático de las redes sociales y demás, ya recibimos ya muchísima más información de la que somos capaces de gestionar. Y eso al final nos lleva a desconectarnos. Y también porque, de nuevo, es una habilidad que nadie nos ha enseñado desde pequeños, ¿no? A conectar con nosotros mismos, a tener un ratito de silencio cada día. Esto es algo que en el programa que yo tengo para el burnout es una de las cosas que desde el primer día trabajo con las personas, ¿no? De unas determinadas maneras, animarles a que tengan un ratito de conexión diaria que con 5 minutos te vale, o sea, no tienes que estar una hora meditando, son 5 minutitos. Y ni siquiera tienes por qué meditar haciendo una meditación estándar, digamos. O sea, puedes simplemente conectar contigo mismo, pensar, valorar ese día cómo te has sentido en el trabajo, lo que te ha costado, lo que no está yendo bien, tal. Y solo esa pequeña práctica a muchísima gente ya le cambia la vida, ¿eh? O sea, tal cual, porque de verdad que es que no estamos acostumbrados a hacerlo. Es muy... O sea, así de manera como muy aterrizada para quien nos está escuchando, ¿cómo podríamos llevar a cabo esto de manera práctica? ¿Sería como sacar un espacio cada día para mí? Ujú, ¿Es mejor, es recomendable más por la mañana o por la tarde o por la noche? ¿O y qué es lo ujú. que podríamos hacer en ese espacio? Pues yo la recomendación que hago es por la noche, aunque hay personas que por el tipo de vida que tiene o porque tiene hijos o es más difícil o les resulta más sencillo por la mañana. Y mi recomendación es que tengas un cuadernito y que en ese cuadernito todos los días escribas 5 minutos. Que escribas no una novela, o sea, que escribas cómo te has sentido ese día, lo que te ha costado ese día, lo que te ha dolido, tus emociones, qué conflictos has tenido en las relaciones con la gente. Obviamente que escribas lo que te ha gustado, lo que te ha ido bien, que agradezcas. No sé, ¿no? Simplemente dejarte llevar 5 minutos. Y yo además recomiendo que te pongas un cronómetro y que sean 5 minutos, que no Oh. te pases, ¿sabes? Porque si te pasas, a lo mejor un día te has motivado y haces una hora y al día siguiente dices, joder, es que hoy yo una hora no voy a escribir, pero es que ya escribí ayer una hora, entonces no puedo bajar de nivel, ¿no? Entonces, bueno, ya entra la autoexigencia y, y nos machaca, ¿no? Y nos machaca el hábito. Entonces, los hábitos hay que establecerlos muy poquito a poco. Y es que con 5 minutos al día De cero a eso, tú me claro, dirás, es ¿no? muchísimo. Y mantenido eso en el tiempo, eso tiene un impacto en la vida, pero abismal, ¿no? O sea que eso es un poco una recomendación que se puede hacer. Te voy a hacer caso, Carlos. Genial, pues ya me dirás qué Sí, sí. efectos tiene. Tengo un cuaderno ahí de... A la vuelta de una formación que volví ahí como muy removido, muy blandito. Me tomé un día libre, me fui ahí con la Ujú, bici al campo tal y estuve escribiendo. Y ayer justo lo miré ujú. y esto fue noviembre, septiembre o noviembre del año pasado y tiene 3 entradas más de media Ajá, hoja. sí. O sea que creo que te voy a hacer caso. Vale, vale, Sí. fenomenal. Te voy a hacer caso porque también te estoy haciendo caso a otra cosa que contabas. No sé si era en la newsletter, creo que sí. em, que era que proponías hacer descansos de mínimo 24 horas Ujú, cuando descansásemos. Esto me ha venido muy bien porque yo hay días que pues mi trabajo me encanta, entonces pues por ejemplo este sábado grabé una entrevista que el chico no podía el viernes y lo pasamos al sábado. No hay problema, pero es verdad que por la noche dije, hasta mañana ya es domingo. ajá. Y tu entrevista de hoy, que es lunes, sabes cuándo la he preparado, ¿no? Ya, me Pues imagino. hoy por la mañana corriendo. Ujú, Y te digo por qué, porque ayer sí me quise dar el domingo entero para descansar. Y esto, desde que te lo leí,
Lo he hecho también en semanas que tengo el fin de semana entero de trabajo, Ujú. y a lo mejor me cojo un jueves libre o un martes o lo que sea, y lo he notado que te cagas. Sí. ¿Por qué nos da tantos beneficios Ujú. esto? Bueno, volvemos al tema del estrés crónico, ¿no? Tú cuando, por eso yo recomiendo mínimo 24 horas, ¿no? Que si te fijas, pues en España al menos el fin de semana son 2 días, son 48 horas, pero yo sé que mucha gente no descansa ningún día a la semana, porque un sábado, el domingo, se pueden hacer cosas del trabajo, abre el portátil, ¿no? Entonces es como, mira, si quieres trabajar el sábado, trabaja, pero al menos descansa 24 horas seguidas, porque en ese estrés que va avanzando, ¿no? Que son esos picos que vamos teniendo, si tú un día a la semana lo cortas al 100%, pues realmente desconectas, tu cuerpo entra a lo que se llama en modo regeneración y empiezas a un poco también a procesar todo lo que has vivido esa semana y vas a llegar al lunes pues fresco, ¿no? Digamos. Que obviamente hay gente que por su trabajo no descansa el domingo, pues lo puedes hacer otro día, ¿no? Un martes, un miércoles, cada uno en su horario, pero tiene un motivo biológico, ¿no? Puramente este descanso. Y luego a nivel psicológico, pues tiene muchos beneficios porque reconectas con energías en tu trabajo, ¿no? Si no, vuelves y es como más de lo mismo. Y yo he conocido personas, y de nuevo, ¿no? Que han hecho mi programa, que llevaban 10 años sin descansar ni un solo día. Pero ni siquiera en verano, vacaciones de verano, tampoco, ¿no? Y que esto me lo decía el otro día una persona, ¿no? Es como, joder, es que antes de conocerte estuve de vacaciones en verano, vacaciones trabajando todos los días, porque se llevó el ordenador y tal, y me acuerdo mucho de ti porque volví y estaba peor que antes, incluso, ¿no? De las vacaciones, ¿no? O sea que bueno, estos descansos también a nivel anual es súper recomendable, pues de verdad, hacer una desconexión, ¿no? Porque simplemente necesitas pensar en otras cosas y tener otro tipo de retos para volver con más energía. Pues yo de mi parte lo confirmo también, que lo he puesto en Ujú. práctica y sí, sí, Me alegro. genial. O sea, el otro día escuchaba a una persona en el mundo del emprendimiento que hablaba de que él no necesitaba desconectar, no necesitaba descansar porque su trabajo pues no le generaba, porque lo disfrutaba y no le generaba tanto estrés como para necesitar desconectar, ¿no? Y bueno, yo pienso que eso puede ser, que hay personas que por su estilo de trabajo, también esta persona pues está en un nivel ya muy alto de muchos ingresos, de que va por ahí por el mundo viajando y entiendo que en su caso pueda ser así. Creo que no es aplicable a todo el mundo, pero incluso en un caso de este estilo, creo que realmente hacer estas desconexiones lo que va a aumentar es tu creatividad, ¿no? Porque vas a adquirir conocimientos, experiencias, ¿no? Y herramientas de otros ámbitos de la vida, que no son solo tu trabajo específico, y eso va a nutrir mucho después, ¿no? Tu trabajo. Entonces, bueno, eso también es otro enfoque que yo creo que es importante. Otra cosa positiva que Otra tiene, cosa ¿no? positiva Ujú, del descanso. qué interesante. Oye, te quería preguntar, Carlos, también por ya no solo qué podemos hacer las personas, sino qué puedo hacer si alguien de mi entorno está sufriendo Ujú, este estrés laboral y a lo mejor, pues, no me ha pedido ayuda, ¿no? Y no me puedo ujú. meter en su vida, por así decirlo, pero ¿hay algo que podríamos Sí, hacer? sí. Esto me está recordando el otro día una suscriptora que me envió un email y me dijo, yo estoy muy estresada, pero te escribo por mi marido, porque él está mucho peor, ¿no? Y tal igual. Y entonces, bueno, me hablaba de su marido, ¿no? Y ahí aparecieron ya temas de lo relacional y de cómo estaban ellos gestionando su relación y relaciones en el trabajo, cómo eso les estaba quemando. Pero básicamente ella me decía, oye, ¿cómo le puedes ayudar tú, no? Y yo lo que le dije es como, mira, yo a quien te puedo ayudar es a ti, porque tú eres la que está en la newsletter, eres la que me está escribiendo y probablemente si tú cambias cosas, le vas a ayudar mucho a él a cambiar cosas, ¿no? Pero empezando por ti. Y entonces esto es una clave, ¿no? Cuando una persona tiene burnout o tiene cualquier problema, normalmente no se la puede ayudar, porque en este tipo de aspectos de la vida psicológicos, tú solo puedes cambiar cuando tú quieres cambiar, ¿no? Y cuando tú quieres ser ayudado. Entonces, ¿qué pasa? Y es duro, porque a veces ves a personas queridas
que ves cómo se están cayendo al pozo y es que no puedes hacer nada. O sea, porque si tú se lo dices, no te hacen ni caso y si insistes más, lo que vas a hacer es tensionar la relación y que pasen de ti. Y a veces no te queda otra que esperar a que se caigan al fondo del pozo. Y cuando ya en el fondo del pozo, que es cuando en general las personas reaccionan y piden ayuda, pues bueno, puedes estar ahí para intentarlo, ¿no? Eh, entonces, luego en relaciones, ¿no? Por ejemplo, una pareja o en un equipo de trabajo, que esto puede pasar parecido, cuando alguien está muy mal, muchas veces lo que está pasando es que, bueno, pues hay un... Esto es lo que llamamos en psicología un sistema, ¿no? Un sistema relacional. Entonces, si una persona, por ejemplo, está sobrecargada de trabajo, de tareas, y el sistema funciona bien así, ¿vale? Si yo quiero ayudar a que esta persona tenga menos estrés o menos burnout, algo que puede ayudar es que yo cambie personalmente y eso va a hacer que ese sistema relacional se recoloque, ¿no? Entonces, en general, trabajarnos nosotros mismos suele ser lo mejor que podemos hacer para ayudar a otras personas, ¿no? Puede ser inspirador, ¿no? Quieres Puede ser decir. inspirador, total. Muy bueno. Me vienen maneras un poco menos éticas, como entrar en tu newsletter y poner el email del marido y que le vayan llegando los correos. Eso estaría bien, Bueno, sí. se puede Se probar. puede probar, pero probablemente rebote Vale, el vale. intento, pero bueno. Vale. Em, Te iba a preguntar un poco cómo has diseñado tu día a día, tus rutinas, tus Ujú. hábitos. No tiene por qué ser que lo vayamos a copiar tal cual, No. pero por Mm. inspirar un poco, ¿cómo haces tú para llevar una vida en la que puedes trabajar, puedes ir a la montaña, puedes estar con tus seres queridos y no te aturullas con esto, ¿no? Porque además tu trabajo tiene pinta de que te gusta por lo que me has contado y Total. me imagino que será muy atractivo el continuar o el hacer cosas. Sí. Claro, hay muchos elementos. Si nos vamos a un horario básico, mi horario no es siempre igual y fluctúa y cambia mucho con las estaciones, porque además ahí en la montaña se percibe mucho la cantidad de luz que hay entre una estación y otra. Pero bueno, yo tiendo a por las mañanas a levantarme pronto, no a las 5 a.m., no soy del club de las 5 a.m., pero bueno, me levanto pronto, hago deporte, dedico un ratito a meditar y a hacer un poco mis ejercicios de conexión conmigo mismo y luego ya trabajo por las mañanas. A veces mi trabajo es irme a la montaña a grabar vídeos, eso es verdad, pero muchas veces pues es hacer sesiones con personas o trabajo de gestión de, sobre todo ahora mi programa para el burnout y crear contenido y así. Y luego como y por la tarde trabajo otro ratito y ya luego, más hacia el final de la tarde-noche, ya es mi rato de desconexión, que puede ser pues ocio, hobbies, más relaciones. En verano puedo hacer deporte o salir a la montaña un poco a esas horas porque hay luz, pero claro, en invierno no te apetece mucho salir a esa hora. Y bueno, eso sería una rutina a nivel de horarios. Claro, hay temas que, porque yo si luego me voy a una formación, estoy una semana fuera, me voy a un viaje, entonces hay temas que son lo que es lo que hay por debajo de una rutina, que es, por ejemplo, la planificación, que tú tengas bien planificada tu vida, tus tareas, que tengas como tu lista y que sientas que tienes el control de lo que tienes que hacer, porque eso te permite hacer cambios en tu rutina, bueno, hacer viajes y demás sin que se te descoloque todo. Entonces, la planificación me parece algo muy importante para llevar una rutina saludable. Y porque si no la llevas, lo que le pasa a la gente es que dice, bueno, pues hoy yo tengo que hacer estas cosas, pues las meto en el mismo día todas. Entonces ese día ni hago deporte, ni me cuido, ni nada. Y al día siguiente, pues a lo mejor tienes otra lista de tareas y vuelves a dejar de cuidarte y a dejar de hacer las cosas prioritarias. Entonces, si te has aprendido a planificar y lo tienes eso controlado, pues vas a poder ir repartiendo bien las tareas. Y luego, bueno, esto ya es un tema más laboral, ¿no? Pero para mí es muy importante el haber ido pudiendo convertir mi trabajo en algo que no es todo el rato urgente todo lo que tengo que hacer, ¿no? Sino que lo tengo ya bien estructurado para más o menos saber como, bueno, pues este día me toca esto, este día me toca esto, a estas horas no me pongo trabajo y tal, ¿no? O sea, eso también es importante.
lo que estoy percibiendo o lo que estoy interpretando que de lo que cuentas que me vendría a mí Ujú. bien es no ser tan optimista de que me va a dar tiempo a hacer 14 cosas, sino ponerme Sí, igual 8 o 9, ¿no? total. Esto es una frase, yo no sé quién la decía, no sé si sería James Clear, el de los hábitos atómicos, o alguien de estos, que dice, subestimamos lo que podemos hacer a largo plazo y sobreestimamos lo que podemos hacer a corto plazo. Esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, no somos conscientes del poder que tendríamos haciendo algo poquito a poco, día a día, estableciendo un hábito y que te puede llevar al objetivo que tú quieras. Pero solemos decir, pensar que en muy corto plazo vamos a conseguir cosas que son imposibles porque no le damos tiempo, ¿no?, a nuestra mente a acostumbrarse o a generar esos hábitos o a tener esos resultados, ¿no? Total. Ujú, Yo aprendí una frase que aún no la llevo a práctica del ujú, todo, o sea, no sé cómo era la frase en concreto, pero era como, si vas a hacer, si te pides 10 cosas, pero solo vas a hacer 5, vas a estar frustrado. claro, Si te pides 5 y haces 5, vas a decir, vas a hacer lo mismo, claro, pero vas a estar tranquilo, vas a acabar y vas a decir, eso perfecto, es. Álvaro, has acabado con esto. Y ya te digo, Mm, no lo llevo del todo a rajatabla, claro. pero sí que a veces digo, a ver, pues lo que dices, ¿no? Si lo puedo hacer, Ujú, sí. Esto que cuentas me sirve para, por ejemplo, un perfil que podría ser como el mío, que es ujú, mucho trabajo de oficina, crear contenido, emails, dosieres, ujú, etcétera, y una parte de ejecución, ¿no? O bien en tú a tú o bien ujú, en formaciones. Me viene a la cabeza un amigo mío que se llama Ander, que le mando un besito, que seguramente lo escuchará, que este chico ha empezado a ser profesor hace poco, ujú, tiene una hora, hora y pico de coche desde su casa hasta ahí todos los días, no mm, sé cuántas horas de trabajo y vuelve. Y desde que ha empezado, está ujú, teniendo unos problemas gástricos súper fuertes. mm, Y estuvo aquí en Madrid una semana de ujú, medio vacaciones y estuvo pues con amigos tal y me dijo, tío, he estado una semana de vacaciones, he comido fatal eso porque he me comido pasa. todos los días Ya. fuera, sin embargo no me ha dolido la tripa ningún día y ha sido volver a trabajar Mm, y me han vuelto estos problemas, ¿no? sí, súper Entonces, frecuente esto. no Ujú, sé, ¿qué podría servir a una persona como esta, ¿no? Que tiene un horario marcado y que igual no ujú, puede sí, jugar con los tiempos, ¿qué es lo que podría hacer? pues ahí, o sea, cuando no puedes mover horarios, bueno, a ver, esto de que no puedes mover horarios es muy relativo, ¿vale? Porque siempre puedes mover horarios, o sea, siempre puedes cambiar de vida, ¿vale? Otra cosa es que no puedes cambiar de vida de hoy para mañana, ¿no? Es lo que hablábamos, que subestimamos lo que podemos hacer a Ujú, largo plazo y esto. O sea que si tú tienes un estilo de trabajo, un empleo, unos horarios que son nocivos para ti, pues es la realidad. Entonces no podemos hacer magia, ¿no? Y con un hechizo que dejar de que eso nos afecte, a lo mejor te tienes que plantear con calma, decir, vale, ¿cómo puedo yo cambiar mi vida para que esto, para que sea más saludable? Que es este cambio que hice yo de irme a los Pirineos, en mi caso, no digo que todo el mundo se tenga que ir a un pueblo de los Pirineos perdido, pero que cada uno tiene que tomar las decisiones en su vida que tenga que tomar y tomarse el tiempo que necesite para tomárselas, ¿no? Eso también. Entonces, eso por un lado. Y esto lo digo por no desempoderar a las personas, ¿no? Que es como, no, es que mi trabajo es así. Bueno, pues puedes cambiar de trabajo. Esa es la realidad y es lo que es con el trabajo con el esfuerzo que haya que meterle, ¿no?, a esta decisión y la estrategia, ¿no? No solo esfuerzo. Y luego, por otro lado, dentro de este horario que tú me has contado, ¿vale? Seguro que hay muchas maneras de hacer las cosas diferentes que le podrían ayudar, ¿no? Por un lado, si él está teniendo estos problemas gástricos, habría que ver o sea, eso es que hay un estrés, sin duda, y habría que preguntarse por qué está este estrés ahí. ¿Es por el trabajo? ¿Es por el desplazamiento? ¿Es por otros temas que hay en su vida, más allá del trabajo? Y habría que investigar esto y a partir de ahí ir a atacar a las causas, ¿no? Porque a veces, que esto además pasa mucho con el tema del burnout y del estrés, como que esto yo lo he visto pues en empresas o en hospitales, ¿no? Que es como, oye, los trabajadores están muy estresados. Venga, pues un curso de mindfulness. Y ya está. Y entonces hacen todos un curso de mindfulness y parece que ya no van a estar estresados. Es como, a ver, el mindfulness está genial, pero no estás atacando a la causa del problema, ¿sabes? ¿Por qué están estresados? Pues habrá que atacar ahí e ir a ver, ¿no?
Y yo siempre digo en este sentido que hay que hacer un abordaje integral del estrés, o sea, teniendo en cuenta lo físico, lo mental e incluso lo espiritual. Entonces, a tu amigo le preguntaría, nivel espiritual, ¿tu trabajo tiene sentido para ti? ¿Estás conectado con él? No, bueno, ver un poco ahí, ¿no? Nivel físico, aparte de esas 2-3 horas de coche sentado al día, que eso es horrible, pero bueno, pues es lo que hay ahora. ¿Te mueves fuera de esto? ¿Cómo te cuidas? ¿Deporte que hagas? ¿Cómo estás siendo tu nutrición, no? Y a nivel mental, bueno, también ahí habría un poco si te está estresando el trabajo, ¿no? Pero ¿qué significado le estás dando tú al trabajo en el sentido de, por ejemplo, si vas a dar clases a unos adolescentes ahí salvajes, eso te está generando mucho malestar, ¿no? Estás investigando posibles estrategias para poder trabajar mejor con esos adolescentes, me lo invento, ¿eh? O si es un contenido que tú tienes que dar que no lo dominas, pues bueno, lo puedes trabajar más para sentirte más tranquilo. Bueno, esto es todo ejemplos así, que me vienen a la mente, pero habría que ver, ¿no? En cada caso. Sí, muy interesante. El otro día leí en tu newsletter una frase que la anoté aquí, que dice, las personas son lo más importante en la vida. Ajá. ¿Por qué piensas eso y qué nos puede aportar tener esta idea? Bueno, esto es una experiencia personal, obviamente, pero no es solo esto, sino que hay estudios científicos, que hay un estudio muy famoso, que es el estudio del desarrollo humano, de la Universidad de Harvard, que investigaron en un grupo grande de personas durante casi 80 años, que era lo que les llevaba a la felicidad, ¿no? Y una de las grandes conclusiones famosas de este estudio es que lo que más felicidad nos da a los humanos y lo que más nos llena de sentido son las relaciones personales. Y especialmente los vínculos de calidad, más que la cantidad, ¿no? Porque ya hablaba antes que hoy en día, y especialmente en las grandes ciudades, a veces tenemos muchos vínculos, más de los que nuestro cerebro realmente puede gestionar, pero con poca intensidad porque no nos da tiempo, ¿no? A tener la calidad necesaria. Y en el trabajo, que esto es otro estudio que salió hace poco, lo que se vio es que los trabajos que más felices hacían a las personas eran los que tenían más contacto humano en el trabajo, ¿no? Entonces se veía que los trabajadores más infelices pues eran los repartidores nocturnos, bueno, cosas así, ¿no? De personas que tenían muy poco contacto con otras personas. Y aquí hay una paradoja, que yo pienso que los trabajos con más contacto humano son los que más felicidad nos pueden dar, pero a la vez son los que más burnout nos pueden producir, porque precisamente las relaciones personales son uno de los mayores factores de burnout. Entonces, si van bien esas relaciones personales en el trabajo, con tus clientes, con tus compañeros, ¿no? Con tus jefes, vas a ser muy feliz en ese trabajo, pero como vayan mal, como te hagan bullying en el trabajo, como tu jefe sea un psicópata loco, como no sepas gestionar a tus clientes, como esta abogada que te contaba antes, ¿no? O el otro día una arquitecta me decía lo mismo, que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque dijo que había dejado su trabajo de arquitecta porque estaba harta de sus clientes, ¿no? Pero me lo contéis como, es que porque no sabes gestionarlos, simplemente, ¿no? Y bueno, estaba estudiando una oposición ahora y estaba en un bar de copas, poniendo copas por las noches, y me dice, bueno, en el bar yo al menos les pongo la copa y los clientes se van a tomar por culo ya. Tal cual me dijo esa frase que dije, joder, pobrecilla, ¿no? Porque estaba súper quemada con este tema. Entonces, bueno, gestionar bien todo eso, pues fue fundamental, ¿no? Porque si no, las relaciones, en vez de felicidad, te pueden generar mucho estrés, ¿no? Y mucho malestar. Lo he visto muchísimas veces en trabajos, gente que no aguanta a la persona que tiene al lado y que cuando está pensando en mañana voy a trabajar, no es tengo que madrugar o tengo que hacer esfuerzo físico o mental, sino tengo que estar con Pepito o Pepita y me explota la cabeza, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede actuar ahí? Porque claro, si hablábamos antes, ¿no? Tú tienes un amigo que es que no estás a gusto con él, de a lo mejor pues le puedes ver menos o decirle, oye, mira, pues que hasta aquí he dado esto, ¿no? Pero una persona que vas a ver sí o sí, entendiendo esto que dices, que me gusta que lo cuentes, esto de que puedes elegir cambiar de trabajo, ¿no? Claro. Pero si yo digo, es que me quedo aquí porque esto es quiero quedarme,
y el entorno es súper nocivo para mí, ¿cómo podría Ujú. esa gente cuidarse? Mm, a ver, habría que ver el caso, ¿no? Pero en líneas generales lo que yo recomiendo es como, bueno, si tú te vas a quedar en ese entorno, fortalece los vínculos que sí que sean sanos, ¿no? Y los vínculos en tu trabajo que no sean sanos, bueno, pues ponle límites o reduce el contacto a lo mínimo indispensable, ¿no? Para tu trabajo. Porque tú no puedes estar en un vínculo tóxico bien, es que es imposible, ¿no? O sea, o cortas ese vínculo, obviamente lo puedes trabajar para intentar cambiarlo, pero así en líneas generales, vete hacia lo sano y aléjate de lo insano. Y luego, a nivel de que haya problemas con un compañero o tal, a veces sucede que simplemente es que no está habiendo una buena comunicación, ¿no? Tú que sabes más de comunicación, ¿no? A veces es que no está habiendo una buena comunicación, entonces si te acercas a la otra persona y intentas hablar, intentas que haya algo de conexión, puede ser que te des cuenta que la otra persona estaba como tú, que había habido un malentendido y que eso se sane. Eso sucede a veces, ¿no? Eh, Esto es un ejemplo, no con un compañero, sino con un jefe, ¿no? Una persona que igual estábamos trabajando el tema del burnout y ella me decía, es que yo estoy quemada porque mi jefa no me deja de enviar trabajo, ¿no? Y es que, joder, qué mala jefa, no sé qué, tal, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pero has hablado con tu jefa. No había hablado con su jefa. Entonces, bueno, antes de que pudiera hablar con su jefa hubo que hacer un trabajo previo, pues de bloqueos un poco más emocionales, del miedo que puede dar hablar con un jefe. Y cuando ya se animó a comunicarse con la jefa le dijo, pues yo pensaba que tú estabas encantada, porque yo te mandaba trabajo y tú siempre me decías con una sonrisa que sí, que adelante, ¿no? Y esto es un caso real, o sea, no me lo estoy inventando y pasa, ¿no? Entonces, la comunicación, pues es que es fundamental, ¿no? Para Total. poder gestionar esto. Claro, aquí sale a flor, ¿no? Se percibe fácilmente como no eres el psiquiatra que manda pastillas y dice siguiente, sino que integras la parte, no sé, psicológica, Psicológica, ¿no? humanista también. Y la Sí. parte de psiquiatría, ¿no? ¿Qué es lo que aporta esta segunda parte a la psiquiatría? Que a lo mejor sin ella no podría ser, no podrías trabajar de esta manera tan completa. La parte psicológica, ¿no? Que le Ujú. aporta la psiquiatría. Primero, comprensión, ¿vale? Porque la psiquiatría, si le quitas lo psicológico, lo que te queda es una lista de enfermedades, que de hecho pues, hay un manual, ¿no? Que es el DSM, que eso es como una descripción de los problemas que existen, pero con muy poca comprensión de la causa, de por qué ese problema está ahí, ¿no? Se está intentando desde una visión puramente biologicista, buscarles causas biológicas a todos los problemas, pero es que hay muchos problemas psiquiátricos que su causa no es puramente biológica, es psicológica, ¿no? O que pueden ser las dos. Entonces a mí el formarme a nivel psicológico como psiquiatra en su momento me sirvió para, en una jungla en la que yo no entendía nada, empezar a entender de verdad a las personas y el por qué las personas tenían los síntomas que tenían. Y eso hay muchos psiquiatras que no lo entienden porque no lo han estudiado, ¿no? Y luego a un nivel ya práctico, pues el trabajo diario con las personas, con los pacientes, necesitas tener muchas herramientas psicológicas para, bueno, que en tu trabajo no sea solo te doy una pastilla, ¿no? Sino que también puedas ayudar a esa persona a entender por qué le pasa lo que le pasa, qué proceso de interior debe hacer para cambiarlo, ¿no? Y esto es lo que yo aplico para el tema del burnout, ¿no? Es un problema que yo lo he experimentado, por lo tanto lo he vivido desde dentro, ¿no? El programa que tengo para el burnout se llama programa CIMA, porque es la metáfora de subir a una cima, ¿no? Entonces yo lo que digo es como, mira, yo puedo ser tu guía para subir a esta cima, porque yo ya me la he subido unas cuantas veces, me conozco muy bien el mapa y el terreno, y encima te voy a acompañar, ¿no? Voy a ser tu guía. Eh, y ahí aplico herramientas psicológicas, herramientas de salud general, ¿no? De físicas, porque también soy médico, y también este enfoque un poco espiritual, un poco de espiritualidad así abierta, ¿no? No en el sentido religioso, sino la espiritualidad que cada uno pueda tener, de conectar con el sentido de tu vida y con el por qué estás aquí o por qué estás en tu trabajo
y si tienes que tomar alguna decisión, ¿no? Que hay personas que tienen que cambiar de vida, otras muchas que no. Pero bueno, a dar un enfoque global a un problema que es global, ¿no? En el ser humano. Carlos, antes hablábamos de una pirámide de conceptos, por así decirlo, Ujú, en la cual nos podría inspirar a cómo jerarquizar algunas cosas de la ujú, vida. vale. Casualmente hemos visto la misma pirámide en una formación que hicimos, Ujú, pero tú tienes tu propia versión y ajá, me apetecía preguntarte si nos quieres compartir cómo lo haces y si esto le puede inspirar a la gente, pues creo que sería muy chulo. sí. Claro, esta es el origen, es la pirámide de Maslow, ¿no? Que de hecho es interesante porque Maslow, que fue un gran psicólogo de los años 60, 70, no dibujó ninguna pirámide, ¿vale? Todo el mundo dice la pirámide de Maslow, pero esa pirámide tal cual no existe, aunque de su libro se puede deducir, ¿no? Que está esta pirámide. Y es una pirámide que jerarquiza lo que es más importante en nuestra vida, ¿no? En la base, hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, no es que haya pisos más importantes que otros, sino que más bien lo que la pirámide te dice es lo que tienes que cuidar antes de poder pasar un poco al siguiente nivel. Aunque esto obviamente no es 100% así, porque tienes que cuidarlo un poco todo a la vez, pero tienes que ser consciente de ciertas cosas que hay en la base, ¿no? Entonces, para mí, como hablábamos antes, en la base sin duda está lo físico, o sea, el cuerpo. Esto no ha sido así toda mi vida, ¿no? Porque un poco por la educación que yo recibí, que creo que le pasa a muchas personas, parece que el cuidado físico pues es algo un poco secundario, ¿no? Que yo siempre le he dado mucha más importancia a lo mental, a pensar, a leer y tal. Y eso me llevó, entre otras cosas, al burnout, porque hubo un momento en mi vida en el que yo quería tirar mucho mentalmente y mi cuerpo me decía, no, tú no tienes energías para esto, ¿no? Y ahí empecé a cuidar más mi cuerpo, a hacer más deporte y a darle más importancia a mi nutrición también, ¿no? Y una serie de cosas. Al descanso, ¿no? Que una de mis crisis de burnout, la de este gran hospital, dormía muy poco, dormía mal, no le daba tampoco mucha importancia y eso te va minando, ¿no? Entonces el cuerpo para mí sin duda es como la base y por eso todas las mañanas me despierto y hago deporte, porque es como una base que tiene que estar ahí sí o sí, que si lo pongo lo primero va a ser mucho menos probable que me lo salte. Em, Luego, el siguiente nivel sería, bueno, y en esta base de la pirámide del cuidado corporal, para mí está el contacto con la naturaleza también y con los espacios abiertos, porque se ha visto que es una necesidad humana, que estamos, o sea, vivimos muy artificialmente encerrados en habitaciones y el contacto con la luz solar a nivel de generar vitamina D, pero también a un nivel psicológico y de los biorritmos, ¿no? De poner en hora nuestro reloj interno es fundamental, ¿no? Entonces, eso también, yo cuando estoy un día que no he salido, es que lo noto muchísimo, ¿no? Es que mi cuerpo me lo pide. Luego el siguiente nivel para mí sería el mental y luego ya estaría el espiritual, ¿no? Y en el mental tengo lo que sería la relación conmigo mismo, ¿no? Mi autotrabajo interno y en esta relación hay todo lo que tiene que ver con formarme, aprender en el día a día. Yo soy una persona que tengo una necesidad constante de absorber conocimientos, entonces es que lo noto también, que si no lo tengo eso, que si estoy una temporada que no aprendo cosas nuevas, lo noto, ¿no? Noto que me falta algo. Y, y también lo que es el trabajo personal, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos antes de dedicarte este ratito de 5 minutos a leer, a escribir, a conectar contigo mismo. Bueno, pues ahí iría. Y en lo mental también están las relaciones con las personas, ¿no? Que yo pienso que está un poco más arriba de la pirámide. No, repito que no es porque sea menos importante, es porque si tú no tienes una buena relación contigo mismo, va a ser muy difícil y no estás bien a nivel corporal, tus relaciones con las otras personas van a ser más difíciles, más complicadas, ¿no? Porque en esas relaciones, en vez de buscar un vínculo sano, vas a buscar que llenen tus necesidades que tú no has llenado en las partes de más abajo de la pirámide, ¿no? Y esto es súper importante. Y bueno, entonces ahí estaría esa parte de relaciones que para mí pues son mis amigos, mi familia, mi pareja, ¿no? Y que he cambiado mucho el concepto
cómo me relaciono con estas personas porque ya viven lejos, ¿no? Y, bueno, mi pareja vive un poco más cerca, eso sí, pero bueno, le doy mucha más prioridad a la calidad que a la cantidad, ¿no? Eso está claro y me doy cuenta que mis amistades están vivas y no hace falta estar todos los días hablando, ¿no? Que los momentos de calidad son más importantes. Y ya por último, pues estaría esta parte de arriba de la pirámide, que es más espiritual, que para mí es todo lo que tiene que ver con el trabajo, precisamente. Porque yo mi trabajo, o sea, también este cambio que hice en el fondo era porque yo lo que buscaba era que mi trabajo realmente me llenara a un nivel profundo, ¿no? En el sentido de quiero realmente estar impactando en el mundo, estar generando cambios en las personas y quiero que eso me llene a mí, que no sea a costa de mi energía, ¿no? Sino al revés, como que eso incluso me dé energía. Y entonces yo sí que ahora estoy en una etapa muy chula que después de trabajarlo mucho y muchos intentos fallidos y demás, sí siento que estoy que logro que mi trabajo conecte con lo que con una esencia más espiritual mía de conexión con las personas y de poder estar transmitiendo al mundo cosas que como te he contado pues son de mi experiencia vital y mezclado con toda mi formación, ¿no? Y es muy bonito ver, pues por ejemplo en la newsletter, como la gente me escribe, me da las gracias por algo que doy gratis ahí, ¿no? Que obviamente luego pues tengo mi programa que es donde tengo que comer, ¿no? Pero que bueno, pues esto está siendo bonito. Y luego pues hay una dimensión espiritual quizá más profunda que va más allá de esto, ¿no? Que es pues en la vida en general, pues el fiarse de la vida, confiar en la vida, confiar en Dios, ¿no? También lo podemos decir así, de decir, mira, yo estoy en este camino, pero puede que las cosas vayan mal en algún momento y aún así me fío y me dejo llevar y voy trabajando esto, que no es nada fácil porque yo soy súper controlador. Somos dos. Sí, y dejarte llevar a veces en ciertas circunstancias o poder confiar de esa manera, bueno, hay que ir trabajándolo. Entonces, bueno, esto sería un resumen. Sí, genial. A mí me inspira mucho tener un poco de claridad con esto porque frente a algunas dudas, pues me lleva, ¿no? A un poco lo que sería mi guía, ¿no? Claro. Así que genial. De esto, te decía antes lo del viaje este que he hecho a Noruega, ¿no? Y ahí conectaba mucho con esta parte espiritual porque me sentía un poco... Me acordaba de momentos hace no demasiado tiempo que yo decía, joder, creo que la vida ya no me puede sorprender mucho más, ¿no? Como que ya está todo el pescado vendido. Y, por ejemplo, este viaje y muchas cosas que han pasado últimamente, ¿no? Pero en el viaje conectaba con esto y decía, joder, tío, es que fíjate de la vida, porque es que hay muchas cosas por llegar, ¿no? Lo que pasa es que tu cabeza racional no las ves, porque como estás acostumbrado a tenerlo todo bajo control, Claro. no dejas que la intuición te guíe, ¿no? Digamos. Y hay mucho... O sea, la vida es que pues es infinita, ¿no? Es que si te dejas llevar, pues te va a llevar a sitios que ni te puedes imaginar, ¿no? Ahora mismo. Yo así a nivel intuición tengo como dos cosas que... La primera es que yo siempre pienso que una persona de muchos años ahí en su vejez, en sus últimos días, no quiero que diga... Ay, me ha encantado mi vida, pero me ha faltado trabajar un poquito más, ¿no? No quiero que diga eso nadie. No. Y luego me gusta pensar o sea, yo a veces me meto en bucles de trabajo y de rutina, o viajo mucho por trabajo, entonces luego no quiero viajar por gusto. Ajá. Y me acuerdo mucho, yo soy muy friki de la fotografía y así, y hay un festival de foto en Francia, en Arles, que voy casi cada año si puedo. Y cuando viene la fecha me entra como una perecilla, ¿no? Joder, ahora fíjate allí toda la semana Ya. y hace un calor del infierno y está todo lejos y tal. Y me acuerdo el último año que fui que me grabé un vídeo el último día sentado en un portal a mí mismo Ajá. de, tío, qué bien te lo has pasado aquí, no dejes de venir. Qué bueno. Has estado una semana que puedes permitírtelo, te has gastado 2 pesetas porque además no es un plan muy caro, en plan, has estado con gente, has aprendido a nivel creatividad, cultura, ¿no? Como, y cada año lo recuerdo y digo, venga, sí, quiero ir, ¿no? Qué bueno. Porque sí, si no se nos olvida un poquito, Sí. a mí por lo menos me pasa. Buen vídeo. Pues oye, Carlos, bueno, me parece un poco curioso también o casual que hemos trabajado en el mismo hospital, en el Gregorio Marañón Ajá. de Madrid. Te contaba antes que
de mis 37 años, y me han pasado cosas en la vida, no quiero ir aquí de pobrecito, pero me han pasado cosas Ujú, jodidas, he tenido cerca la muerte, la enfermedad mm, y así. Pero siempre digo que el mes que estuve de prácticas en psiquiatría en el Marañón fue el peor de mi vida con diferencia. O sea, salía de ahí llorando todos los días. Eh, Me acuerdo que salía, montaba en bici, me iba hasta mi barrio en bici, ujú, muy despacio, como recolocándome la cabeza, porque ese mes que estuve ahí de prácticas para mí fue muy duro ujú, y me costaba entender cómo existen sitios así. ujú, Me apetecía preguntarte cuál fue tu experiencia ujú. y también un poco cómo te sentías. Sí. Esto es un tema muy interesante y obviamente pues un centro así o la unidad de psiquiatría que pasa en este hospital y en todos probablemente, ¿no? Del sistema de salud. eh, lo que está sucediendo ahí es que hay muchas personas con muy buena intención y que son pues, los trabajadores que están ahí, pero con muy pocos recursos, ¿no? Y entonces esto lleva a que los pacientes no estén recibiendo el mejor trato que podrían recibir ni estén obteniendo los mejores resultados a nivel de salud que podrían recibir, ¿no? Y esto es muy doloroso y fue uno de los motivos por los que yo me quemé en esa época, ¿no? Y que probablemente tú lo pasaste mal por eso y le pasa a muchísima gente que pasa por ahí. Y mis compañeros en esa época de especialidad, muchos tuvieron problemas de salud mental importantes por el grado de presión, de burnout que sufrían. Y entonces, bueno, esto para mí es una reflexión general del sistema sanitario que ha entrado en una dinámica en la que en vez de pensar en qué es lo mejor para las personas, se piensa en eficiencia y se piensa en investigación a veces, que obviamente hay que investigar, pero es que si a la persona que está enferma, tú, como no hay personal, pues por ejemplo, la tienes que hacer una contención mecánica, ¿no? Que tú hablabas antes, que se podría evitar si hubiera más personal. Entonces, ¿para qué te sirve estar investigando por otro lado? Si el dineral que se gasta en estas cosas y en fármacos que no aportan mucho podría estar invertido en que las personas recibieran un mejor trato y que hubiera unos mejores resultados clínicos, ¿no? Entonces, bueno, creo que más que por las personas que trabajan ahí, que son en general buena gente y con ganas y que se queman increíblemente, creo que tiene mucho más que ver con cómo está planteado el sistema y con las personas con más poder, ¿no? Este problema. Si recurriesen a ti para pedirte, oye, Carlos, tío, ¿cómo podríamos repensar un poco esto, no? Sabiendo que no hay una respuesta mágica, pero ¿por dónde crees que tendría que ir encaminada una respuesta que ayudase a que fuese un trato más humano, pues una manera de trabajar más humana, ¿no? Yo lo tengo muy claro, meter más personas a trabajar, más recursos humanos, ¿no? Que no sé por qué misterioso motivo en la sanidad pública cuesta horrores meter más personas, ¿sabes? Pero no cuesta horrores desembolsar cantidades de dinero absurdas en fármacos nuevos que no aportan prácticamente nada, ¿sabes? O aportan muy poco comparado con los que había ya. Entonces, bueno, pues todo, ¿no? Obviamente tendrá sus porqués, ¿no? A nivel de intereses políticos y económicos, pero es que la solución sería sencilla, o sea, mete más gente, que la gente que haya esté más tranquila, que haya una mayor calidad humana, porque tú estás más disponible emocionalmente para el otro, y todo saldría mucho mejor, porque en general la gente que acaba trabajando en un sitio así tiene ganas, ¿no? El problema es que después de 10 años de estar como en una maratón constante, pues la gente acaba quemadísima y ahí ya vienen, que es verdad que hay conductas ya un poco psicopáticas de los médicos y demás, o de los profesionales sanitarios, pero porque están quemadísimos, ¿no? En general. Mira, fíjate, me viene esto que nombrabas antes de la necesidad de conectar con la Ujú, naturaleza, ujú, porque meses después estuve trabajando en otro hospital psiquiátrico que se llama Doctor Esquerdo, ujú, que no es igual porque es privado ujú. y el espacio es muy diferente. O sea, el Gregorio Marañón era un sitio, Sí, pues como te esperas un hospital por dentro. sí, Paredes blancas, ¿no? Poca luz, sin sitios en el exterior. Creo que en claro. la unidad de los jóvenes abajo había un patio, creo Sí, que había algo, sí, pero muy efectivamente. poquita eso. Y en Sí. el Esquerdo es como, no sé si sabes dónde está, uno que está en Aluche, tiene un Mm, pinar alrededor con varios patios ujú, y no tiene nada que ver. claro. Y ahí probablemente el ratio es superior
pero es verdad que en el tiempo que estuve no se usaban las contenciones mecánicos ni una sola vez, Claro, pero ni siquiera algo que se planteaba como opción, porque siempre estaba a otras maneras, ¿no? claro. Y el ambiente ahí era mucho más, Sí, sí. bueno, era mucho mejor. De hecho, me acuerdo de un chico que salió un fin de semana y cuando entró resulta que el timbre estaba roto y entró saltando, porque, pues no me abríais y entró saltando, ¿no? O sea que las medidas de seguridad eran absurdas porque ahí se estaba mucho Ya, más cómodo, ¿no? Pero sí. claro. Sí, sí, pues habría muchas maneras de hacer mejor las cosas Mm. y volvemos a lo de antes, ¿no? Esa persona que dice, no, yo es que no puedo, mi trabajo es así. Es como, bueno, pues puedes cambiar de trabajo. Y la sanidad pública a veces los propios profesionales es como, no, es que no hay recursos. Como hay recursos hay de sobra. O sea, el tema es que no se están usando en lo que se tienen que usar. ¿Por qué? Pues ya eso sabrán ya los políticos o quien tenga que saberlo, ¿no? Pero sin duda que se podrían hacer mucho mejor las cosas y hay modelos sanitarios, sobre todo en los países nórdicos, que van por ahí, por hasta ya es que casi hay sitios que es que ni necesitan ingresar a los pacientes porque hay una atención domiciliaria tan buena, ¿sabes? De profesionales que van ahí y tal, que con muy poca medicación y con una buena atención humana se evitan muchísimos problemas, ¿no? Total. Y es así, esta es la realidad de la psiquiatría y hacia donde deberíamos tender, hacia donde tienden algunos países, afortunadamente, y bueno, pues espero que algún día nos llegue por aquí. Genial. Bueno, y tu manera de, lo que sí es tu manera de trabajar, que de alguna manera lo plasmas en el método CIMA que tienes. Ujú, Cuéntanos un poco en qué consiste y a qué ayuda a las ujú. personas. Bueno, pues es un programa de 3 meses que está orientado al tema del burnout laboral, ¿no? Esto que llevamos hablando toda esta entrevista. Y hace un enfoque integral del problema, ¿no? Que de nuevo hablo, ¿no? De lo que hablaba antes, que el burnout tiene unas causas y lo que vamos es a las causas, ¿no? Porque si no, una persona puede venir a un programa de este tipo, estar haciendo 4 dinámicas 2, 3 meses, acaba sintiéndose muy bien, pero en un mes vuelve a lo mismo. O sea, yo lo que busco es que las personas realmente solucionen el problema para siempre, haciendo cambios profundos. Entonces, ¿cómo logras esos cambios profundos en las personas? Pues yo digamos que tengo como todo el arsenal de cosas que he aprendido a lo largo de toda mi formación y de mi práctica clínica metido en el programa. Entonces, tiene un elemento de trabajo individual, tiene un elemento de trabajo grupal también, tiene un elemento que son contenidos de información que yo voy transmitiendo a las personas, como todo un poco pensado para ayudarles a salir del burnout. Y tiene también bueno, pues una serie de dinámicas y de herramientas como especiales que están dirigidas a este tema del burnout. Entonces, básicamente es un programa pues hecho con mucho amor. Ya somos un equipo porque hay personas ayudándome, porque ya llegó un punto que yo solo no podía con todo. Y la consigna es tratar bien a las personas, querer cuidar a las personas que vienen al programa y ayudarlas a conseguir el máximo resultado posible. De hecho, yo ahora, es un poco locura, pero me parece que es una gran idea. A las personas interesadas les ofrezco una garantía absoluta, que es como, mira, si tú haces el programa y no tienes unos buenos resultados, cuando tú acabes dices, no, estoy contento, te devolvemos el dinero. No, ¿por qué? Porque es que yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y si no te he ayudado, pues tampoco estoy contento. Entonces, y sé que hay personas que a lo mejor se van a meter y que no lo van a hacer bien. Bueno, Pero bueno, este es un poco el tema, que estamos para ayudar a la gente y en general la gente sale súper contenta y con cambios muy profundos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un resumen del programa que en la newsletter hablo del programa, ¿no? Si la gente se apunta, lo pueden ver por ahí y tener más información y si están interesados, pues hablar conmigo o con alguien del equipo y les informamos sin problema. qué guay. Oye, ¿qué cuenta la gente que sale del programa? Puf, pues de todo. Es que, mira, el otro día una persona que llevaba años siendo intolerante al gluten, se le ha curado la intolerancia al gluten haciendo el programa. O sea que, y esto es lo que hablábamos antes, es que el estrés afecta a tu cuerpo. Y si lo trabajas, puede que tenga remisión, ¿no? Que se te curen problemas de este tipo. De todo, ¿no? Una persona el otro día también que se dedica a las ventas, es comercial en una gran empresa, y me dijo, mira, cuando empecé el programa
en verano, un poco después de verano, había hecho en el 75% del año el 25% de mis objetivos de venta, ¿no? O sea, estaba un poco tenso. Y empezamos el programa y acabó el año y había hecho el 125%. O sea, y me dijo, hombre, y esto obviamente ha sido gracias al programa porque me has ayudado a amueblarme la cabeza. Y ya lo he dicho antes, ¿no? A veces amueblarte bien la cabeza y salir del burnout te lleva a ser más productivo de lo que estabas siendo. Porque cuando estamos quemados ya tenemos una productividad muy deficiente, ¿no? O sea, metemos horas y horas y horas, nos cansamos más y más, pero para unos resultados muy bajitos, ¿no? Claro, me Entonces, gusta bueno, esta aclaración porque pienso que si no, estamos oscilando entre las polaridades de me meto mucha caña y me estreso o descanso y por tanto baja mi ritmo y claro, cojo menos trabajo, menos clientes o lo que sea, mm, y no tiene por qué, ¿no? Por lo que exacto, cuentas. para nada, ¿no? Pues, o sea, el objetivo es encontrar ese equilibrio en el que tú estés satisfecho con lo que estás obteniendo en tu trabajo, en tu vida, y que para unos va a ser un poco diferente que para otros. Eso es algo que yo lo digo mucho también, ¿no? No hay un manual sobre cómo tiene que ser la vida. Tú tienes que encontrar qué vida quieres tú y olvidarte de lo que te dicen los demás. Y bueno, en el caso de esta persona, pues su vida sí que va en ese sentido de cumplir objetivos y tener un crecimiento profesional. Y yo le he ayudado a eso, pero bueno, hay otras personas que claramente lo que necesitaban era bajar el ritmo porque no estaban viviendo la vida que realmente querían vivir con esos niveles de trabajo. Súper interesante, Carlos. La Muchas gente que ha llegado gracias. hasta aquí, que recuerde la newsletter en carloscenalmor.com. Eso es. También tienes vídeos de YouTube muy chulos Ujú. que pueden encontrar poniendo Carlos Carlos, Cenalmor en sí, YouTube. doctor Carlos Tenalmor Doctor, en ahí, YouTube. ahí. Y nada, yo llevo, te he dicho antes, llevo unos meses en tu newsletter y me está gustando un Ujú. montón. De ahí saqué lo de las 24 horas, que ya lo estoy aplicando, Qué bien. y otras cosas. Así que nada, la gente que ha llegado hasta aquí, que le eche un vistazo sí o sí. También, pues que se suscriban al canal es la manera que hay de apoyar este proyecto si les está gustando el contenido. Y a ti, Carlos, infinitas Ujú. gracias por desplazarte, dedicar Nada, un tiempo de placer. tu semana a este proyecto. A mí a nivel personal me ha encantado Qué y bien. creo que para mucha gente va a ser muy útil. Ha sido un gusto la entrevista. Creo que ha fluido un montón y lo has hecho muy bien también. Álvaro, Gracias. muchas gracias.